Bueno, como ha dicho mi queridísimo amigo Daniel, vengo de una experiencia que recoge la contemplación y a la vez la vida apostólica. En esta vida de contemplación nosotros hemos querido mantener la liturgia, una liturgia nos parece, pues en cierto modo muy novedosa, porque es muy bonita, es muy orante, a la vez, como os voy a explicar, es una liturgia muy densa, muy seria, ¿no? Y todo eso a la comunidad le da pues la posibilidad de beber de una fuente, ¿no? Al menos de un camino hacia la fuente. Esa es la liturgia, ¿no? Y en la tarde de hoy, tarde-noche, que me ha pedido Daniel que os hable de la liturgia, yo quisiera destacar de la liturgia varios elementos que no son, que son más experienciales y que no son tanto a lo mejor académicos, sistemáticos, porque yo creo que todas y todos habéis estudiado lo que es la liturgia y de dónde viene y a dónde va y cuál es la renovación que podríamos hacer y demás, ¿no? A mí me interesa de alguna manera contaron nuestra experiencia. Inma está aquí, sabe que lo que voy a decir es verdad, ¿no? Y, y lo vivimos juntas, además, y entonces pues voy a hablar de esto, ¿no? Y en este eh, camino que os voy a trazar sobre la liturgia, me voy a detener fundamentalmente en algunos aspectos. Por ejemplo, en que la liturgia es tiempo, es como si fuera una clepsidra, es como si fuera un reloj de agua o de sol, ¿no? Cuando nosotros vivimos la liturgia, de alguna manera estamos viviendo en el tiempo, ¿de acuerdo? Esa es una de las características y de los signos que os voy a dar, ¿no? Pero también, por otra parte, la liturgia es como un río, pero un río de palabras ajenas, ¿no? Porque no son nuestras en la liturgia. Y también es, por otra parte, una palabra que se hace gemido y un gemido a veces incomprensible y es también silencio. Y luego la última característica que os quiero decir de la liturgia, sorpresa, ¿vale? Vamos a ir avanzando y os iré diciendo lo que para mí ha supuesto. Bueno, lo primero que quería deciros es que yo cuando entro en la vida religiosa yo prácticamente no conocía la liturgia, ¿no? Era una universitaria, pertenecía a un movimiento que era ecuménico, por lo tanto, la liturgia no se nos ensalza, no era algo primordial, ¿no? En la vivencia espiritual que yo tenía, ¿no? Y entonces cuando yo entro en el monasterio y empiezo a leer los salmos, ¿no? Empiezo a estar en un coro de monjas, éramos 60 monjas, ¿no? Y empezamos a hacer la liturgia coral, yo casi me quedaba con los himnos, que eran todos casi de poetas conocidos, porque acababa de terminar el concilio y la conferencia episcopal había metido como himnos pues, grandes poemas, ¿no? Conocidos de grandes espirituales. Y yo recuerdo haber hecho la oración antes de con los salmos, con los himnos, que me parecían preciosos. Quédate, que la noche está cayendo. Yo era la primera vez que lo oía. Quédate que la noche está cayendo. ¿Cómo te encontraremos si tu camino no es nuestro camino? Yo me quedaba pensando, esto es lo que me pasa a mí, ¿no? Tardé mucho en apreciar el tema fundamental de la liturgia, no solamente con los himnos, sino con los salmos y demás. Y luego, por otra parte, pues venía de una tradición filosófica, ¿no? Y de estudios muy existenciales. Y entonces, pues los salmos me chocaban mucho, ¿no? Pero me atraía mucho, me empezaron a atraer la tragedia que contaban los salmos, ¿no? Era muy existencialista yo, ¿no? Y entonces la tragedia, el drama del hombre de hoy,
el hombre entonces de todos los tiempos, que lloraba y gemía casi por las mismas cosas, ¿no? Me atrajo esto y así empecé a comprender que se podía orar con aquello, ¿no? Que casi me impuso el entrar en una vida monástica y demás. Yo he pertenecido a una comunidad que era una comunidad que tenía colegio, era contemplativa con colegio, y he estado dando clase durante 18 años, ¿no? Para mí ha supuesto, pues, esa gracia, ¿no? De estar muy en contacto con la gente y a la vez con una comunidad muy orante. Bueno, os decía que os iba a dar eh, rasgos, ¿no? Que para mí me han hecho muy importante. Para mí ha sido muy importante la vivencia de la liturgia en mi vida espiritual. Os voy a poner unas imágenes, ¿sabéis? Unas imágenes. A nosotras nos levantan con un toque en la puerta, ¿no? Una hermana nos toca en la puerta y contestamos de gracias. Y para nosotros esa es como la primera oración, que es una oración absolutamente de gratitud, la primera de gracias. A la media hora, ¿no? Después de un café rápido y de un aseo y demás, a la media hora empieza la primera oración del día. ¿De acuerdo? Muy bien. Empieza la primera oración del día. Y esta primera oración del día, esto dura muy poquito, no hay problema, pero es para que conozcáis algo de nosotros, ¿no? Esa oración nos pide trasladarnos de la casa en la que vivimos a la iglesia, que está en el mismo recinto del monasterio, ¿no? Y unas hermanas tienen que trasladarse 40 metros y otras hermanas tienen que trasladarse 100. Pero lo cierto de todo ello es que nos tenemos que trasladar en mitad de la noche, casi todo el año en mitad de la noche. Os decía, casi todo el año en mitad de la noche. Os decía que es la primera experiencia que tenemos en la oración y en el día. Es este encuentro con la nocturnidad, porque nos levantamos justamente a rezar, no voy a decir de madrugada, sino en mitad de la noche, ¿no? En mitad de la noche a las 6 de la mañana, pero donde estamos casi gran parte del año es la mitad de la noche, ¿de acuerdo? Y eso ya tiene un signo muy fuerte espiritual, porque nos levantamos como seguramente mucha gente se levanta para trabajar y empieza a coger su coche para trasladarse al trabajo. Y nosotros nos trasladamos, no abrimos una puerta y estamos en una capilla, nos trasladamos. Y esa primera epifanía, ¿no? De lo que es una oración, que es levantarse en plena noche, ¿no? Para ir en búsqueda de aquel que esperas, con el que esperas tener un encuentro, se realiza también en mitad de una creación que gran parte del año es por la noche, con nieve, con lluvia, con viento, oyendo la berrea del ciervo rojo en las fincas de alrededor, el mirlo, el herrerillo, los pájaros, ¿no? En pleno silencio, absolutamente. Madrugamos, madrugamos. Esta palabra, madrugar, viene de maturare. ¿Madurar el qué? ¿La noche o el día? Cuando se madruga, ¿qué es lo que está maduro? Una noche que está ya pasada, un día que ya está maduro para iniciarnos en él. Lo cierto es que salir de madrugada es como querer anticipar, te anticipas ¿a qué? Al día, a la aurora.
algo que tiene que llegar a la luz. Por lo tanto, para nosotros madrugar, para esa primera oración, tiene un valor como de espera esperanzada, ¿no? De espera. ¿Nos levantamos a qué? A esperar. Y así empezamos la oración primera, que es la oración litúrgica que conoceréis, que es el oficio de lecturas. Es una oración sobria, casi silenciosa, ¿no? En la que los salmos, ¿no?, se relatan, y además por las hermanas que estamos todavía, ¿no?, con el sueño pegado a todo el cuerpo, a todo el ser, se relatan con una cierta pesadez, ¿no? Se está empezando un día. Madrugar significa, por lo tanto, apostarse a una espera, querer esperar un alba. Eso es madrugar. Pero la madrugada, ¿no?, tiene inmediatamente casi un tiempo, que nos pilla a nosotros casi siempre ya en laudes, que es un tiempo como crepuscular. Ahora, cuando veníamos, desde la habitación donde estaba, se veía el crepúsculo de aquí, de Almería. Y he pensado, es verdad, cuando te levantas, cuando empiezas el día, ¿no?, es una experiencia de noche. Despierta tú que duermes, ¿no? Levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz, ¿no? Pero cuando te despiertas, experimentas no solamente la noche, sino también este sentido crepuscular de la vida, donde hay una luz que está tras los montes. Nosotros vemos toda, y ahora cuando veíamos Sierra Nevada, una preciosidad, pero nosotros vemos delante de nuestra casa todo el sistema central, que es Guadarrama, la Sierra de Gredos, y el sol nace detrás de las montañas dibujan un perfil oscuro, oscurísimo, casi más oscuro que cuando era la noche, ¿no? Y tras las montañas hasta donde estamos no se ve nada. Esto es un crepúsculo. Se te anuncia una luz, pero la visión todavía de lo más cercano es muy opaca, muy oscura, ¿no? Levantarse hasta ahora, por lo tanto, tiene esta espiritualidad de la búsqueda, de la espera, de querer ver, ¿no? De querer ver la luz de un sol invictus, de un sol radiante que puede iluminar la vida, porque la vida cuesta realmente discernirla y verla bien, ¿no? En este momento es como si esa noche, ¿no?, en la que vivimos, ¿no?, fuera para todos nosotros como la primera experiencia del día. No creáis, esto es muy importante para nosotros empezar así, empezar en este tiempo, porque realmente el hombre es palabra en el tiempo, decía Machado, ¿no? Palabra en el tiempo. Y nosotros entendemos que empezar la oración tiene un tiempo determinado, y es el tiempo de la noche, de la madrugada, de la aurora, del alba, de la mañana. Cuando salimos de laudes, ¿no?, el sol está iluminándolo todo. Hemos tenido una oración larga, un oficio, una oración, como os contaré, ¿no?, silenciosa, laudes, y salimos a desayunar, ¿no? La primera experiencia es una experiencia temporal, ¿no? Cuando empezamos y la cantora, ¿no?, o la ezomodaria dice: Señor, ábreme los labios, y empieza a recitarse el Salmo 62, ¿no?, donde se habla de que madrugo por ti, ¿no? Esa madrugada se expresa desde ya, desde haberlo vivido antes, mucho antes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la primera experiencia es una experiencia verdaderamente temporal, en la noche, pero también durante el día. Recordaréis
que en el Salmo, ¿no? En el Salmo que os he citado, que es el Salmo 62, ¿no? En el Salmo 62 hablará, ¿no? De la sed que tiene el alma. Por eso madrugo por ti, mi garganta está seca, está sedienta, dice mi alma, está sedienta, pero sabemos que es nefes, es garganta, ¿no? Es como si el orante estuviera en un páramo infinito y tuviera sed de Dios y tuviera que recordar otro tiempo en el que se había encontrado con Él y le había dejado la huella de ese encuentro y viviera durante todo el día pendiente de esa memoria, pendiente de ese encuentro que ha tenido, ¿no? La oración litúrgica entonces tiene para nosotros con los salmos que se nos van desgranando este descubrimiento de lo que significa querer acercarte a Dios para orar, al Señor para orar y sentir, ¿no? Esta sed interna del alma, ¿no? ¿Recordáis este poema tan bonito de Juan de la Cruz, ¿no? Que luego cambia eh, mm, eh, mm, Pedro Salinas, si no recuerdo mal, no, me parece que es Luis Rosales, Pedro Salinas, no, Luis Rosales, que dice, de noche iremos de noche, que para encontrar la fuente solo dirá San Juan, la fe nos alumbra, y dirá Luis Rosales, solo la sed nos alumbra. Esta es la experiencia orante, ¿no? Madrugas porque tienes la sed de un encuentro. Y por eso ese es el sentido y la sed de un encuentro que es un absoluto en la vida. La oración para nosotros, ¿no? Esto que vivimos desde la mañana temprano se desglosa durante todo el día, se mantiene durante todo el día, ¿no? Hasta llegar la noche. No sé, vosotros que también rezaréis con las horas o con completas, ¿no? Y cuando vas desgranando el día y vas recordando todo lo que ha pasado y, como dice este salmo preciosísimo, ¿no? El Salmo 62, que dirá justamente que merece la pena, ¿no? Todo lo que ha pasado durante el día, porque ha quedado grabado su nombre en nosotros, ¿no? Y entonces merece la pena vivir, ¿no? Merece la pena, dice el texto, me gustaría leeroslo, ¿no? Porque dirá el texto, tu gracia vale más que la vida. Pero esto es una experiencia que se hace a lo largo del día y que se va desgranando con la oración litúrgica. Tu gracia vale más que la vida. Toda mi vida te bendeciré. Y acaba siendo un compromiso, ¿no? Hasta llegar la noche. Es como si la oración litúrgica, en principio, como os decía, fuera un reloj de sol que va de la aurora al ocaso, hasta otra vez la noche. Y cuando nosotros experimentamos la noche, ¿no? Experimentamos y bendecimos el día que ha pasado y bendecimos y parece la oración de vísperas, que es la oración donde de alguna manera todo reposa, ya ha pasado el día, llega el descanso, ¿no? Sin embargo, en la oración monástica, en la oración de la comunidad, te das cuenta de que la noche tiene también un valor apofático, negativo para muchos. Para muchos es el descanso del día, de un día muy largo, pero para muchos otros es el tiempo en el que a lo mejor empieza la vida. Os leo un texto de Henri de Luca que me encanta, ¿no? Aunque es terrible, es muy duro, por lo menos a mí me parece, ¿no? Y os lo leo porque, a ver, fijaos lo que dice, ¿no? A ver. Perdonad. Dice Henri de Luca, en el día antes de la felicidad, en un libro precioso, el día antes de la felicidad, dirá Henri de Luca. La luz del día acusa, la oscuridad de la noche otorga la absolución.
salen los transformados, hombres vestidos de mujeres, porque así se lo dice la naturaleza y nadie los molesta. Nadie pide cuentas de noche. Salen los tullidos, los ciegos, los cojos que de día son rechazados. Es un bolsillo del revés. La noche en la ciudad, la noche en la ciudad. Salen hasta los perros, los que carecen de casa. Aguardan la noche para buscar los restos. ¿Cuántos perros consiguen salir adelante sin nadie? De noche, la ciudad es un país civilizado. Por lo tanto, para nosotros la noche vuelve a tener ese sentido, incluso litúrgico, de verdaderamente es un reposo, ¿no? En la noche se invoca una luz que no tenga ocaso, es decir, una esperanza que no tenga fin, pero también se acoge a todos aquellos que en la noche salen, empiezan a vivir. Cuando muchos reposamos, otros, sin embargo, encuentran en la oscuridad su posibilidad única, ¿no? Y esto también se recoge en la oración litúrgica. La noche tiene muchos contenidos, ¿no? No solamente era la espera del alba, es también esperar una luz que no tenga ocaso y esperar también un reposo, pero también sentir no solamente la unidad con los que trabajan de madrugada, sino con los que viven en la noche, ¿no? Todo este contenido temporal y humano, ¿no?, que se vive con la liturgia. El segundo dato o característica que me gustaría comentaros es cómo la liturgia es como un río de palabras. ¿Recordáis ese precioso título, ¿no?, de un gran literato español, El río que nos lleva, ¿no? El río que nos lleva. La liturgia es como el río que nos lleva, ¿no? Una liturgia en la que hablamos con palabras ajenas, salmos que escribieron otras personas, que no hemos sido nosotros, que leemos a dos coros, sin réplica y sin pausa, que nos metemos en el salmo que toca, ¿no?, que no se elige, que está ya elegido. Es decir, es como una riada de palabras, ¿no? Y te metes en ellas, a veces entendiéndolas y otras veces no aceptándolas, ni siquiera en lo que quiere decir ese río de palabras, ¿no? ¿Qué es la liturgia con tantas palabras? Recordad, laudes, pues nosotros imaginaos oficio de lectura, laudes, en la hora mediodía, las vísperas completas, este río que de vez en cuando nos metemos en él, ¿no?, y nos dejamos llevar por lo que nos dice cada salmo, ¿no? ¿Qué significa? Pues mirad, en principio significa, para mí o para todos nosotros, significa para mí y para todos nosotros que este texto del Apocalipsis en el que dice, ¿recordáis? Yo soy Alfa y Omega, que significa yo soy todas las palabras del mundo, todas las palabras de todas las culturas, yo soy todas las sílabas, yo soy todas las sílabas, yo soy todos los fonemas, yo soy todos los morfemas, yo soy todas las sintaxis, las morfologías. En mí está la historia entera de la humanidad. Eso es algo que cuando aprendes a rezar los salmos te das cuenta de que lo vives así. Además de que el mundo entero puede estar rezando los mismos salmos
en distintos hemisferios, en distintos países, con distintas lenguas, es que es verdad. Es decir, las palabras humanas están recogidas por aquel que ha dicho que es el alfa y omega. Todas las palabras están en ti. Las palabras maravillosas y las palabras que no lo son tanto. Las palabras que son de alabanza y de gloria y de bendición y de descripción de un mundo maravilloso que Dios ha creado todos los días, y aquellas palabras donde la ira, el desengaño, la vergüenza, la venganza, también están. Y al principio, cuando empezábamos a rezar los salmos, nos sorprendíamos, incluso rechazábamos muchos salmos, ¿no? Porque hablaban de venganzas que no querríamos tener en el corazón. Y sin embargo, cuántas veces rezando los salmos me he encontrado diciendo, esta soy yo. Hoy me has revelado mi corazón lleno de ira y lleno de venganza. Todas las palabras, todas las historias humanas están recogidas en él. Por lo tanto, este río que nos lleva de palabras, en el que nos metemos y nos dejamos como arrollar, ¿no? Es en realidad este Señor de todas las palabras, que las tiene recogidas en él y que solamente a lo mejor entrando en él, estas palabras pueden ser transformadas, pueden ser cambiadas, pueden ser evangelizadas, porque están en él. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la liturgia de las horas tiene esta cualidad, esta capacidad, ¿no? De no rechazar ninguna palabra humana, sino al revés, asumirla, ¿no? Entrar en ellas, hacerlas nuestras y saber que Él es el primero, la palabra que ha recogido todas las palabras del corazón humano. Y dentro de este río que nos lleva, ¿no? Quizá a mí lo que más me ha tocado el corazón de los salmos han sido los gemidos, el dolor expresado en los salmos. Os digo que entre hablar de la noche, de la oscuridad y hablar de los gemidos es una vía, parece muy poco dichosa, ¿no? Pero a mí quizá ha sido el camino de conversión a la liturgia más grande, el descubrir, por una parte, que ahí en esas palabras que yo no quiero están las mías, está mi corazón, y escuchar a lo largo de los salmos los gemidos de tantas y tantos hermanos míos que sufren y yo recito sus palabras, me uno a sus palabras, ¿no? Hago eco de sus palabras. Y hay un salmo, ¿no? Que quiero, pero voy a poner primero un vídeo para que lo veáis. Solamente quiero que miréis atentamente este vídeo, ¿de acuerdo? Luego yo voy a daros una explicación de él. Es de un gran fotógrafo, escultor de la imagen, ¿no? Que es Bill Viola. Lo voy a poner y luego además lo podemos incluso comentar si queréis.
A veces en la vida suceden estas cosas, no en cualquier calle, ¿no? Pero hay danas, ¿no? Y hay danas espirituales, profundamente personales, que a lo mejor nadie conoce. Sorprendida en nuestra vida cotidiana, quizá por una avalancha de dolor que no esperábamos. ¿Habéis visto este grupo que unos están leyendo, otros están encontrándose, se saludan, otros están esperando, no sabemos qué, ¿verdad? ¿Un bus? ¿Un metro? No podríamos decir por qué están ahí, ¿verdad? Pero están en la vida. Y de repente ocurre una catástrofe. Y esa catástrofe les hace, no sé si habéis oído, bueno, por supuesto, el rumor impetuoso del agua chocando, ¿no? Pero no sé si habéis oído un grito, ¿verdad? Se oía ahí un grito. En una escuela de salmos de este verano estoy con un salmo, ¿no? Donde habla del grito y les pido a todos, ¿vosotros habéis oído el grito de dolor de alguien? Un grito de dolor, un grito de susto, un grito de angustia, un grito de impotencia. La gente hacía así con la cabeza, si no querían decir en voz alta, ¿lo habéis oído de verdad? ¿Lo habéis dado alguna vez ese grito? Alguien hacía así, digo, ¿seríais capaz de gritar ahora? De gritar, porque alguien está sufriendo en el mundo, gritamos, ¿no? Si ese grito le habéis oído alguna vez o le habéis dado, ¿no? ¿Qué desearíais que pasara después del grito? ¿Por qué se grita? ¿Por qué un salmo como el Salmo 107, donde hay 5 dolores impetuosos y hay un ostinato en el salmo, pero gritaron al Señor en su angustia y les arrancó de la tribulación? Pero gritaron al Señor en su... ¿Por qué gritamos? ¿Para qué gritamos? ¿Para quién gritamos? Gritamos para esto, para ser redimidos, para ser salvados, ¿no? Pero gritaron al Señor en su angustia y les arrancó de la tribulación. Cuando yo era muy joven, yo creo que todo el mundo hemos pasado momentos de dolor, de angustia terrible, ¿no? Tantas veces he deseado yo esto, ¿no? Esta palabra, arrancarte del dolor, es decir, sacarte entera de raíz de una tierra de dolor, ¿no? Pues el Salmo te hace comprender que todo grito humano está hecho para eso, se grita a Dios, se grita al Señor para que Él, alguien acuda en nuestra ayuda, alguien mire por nuestra vida y me arranque. ¡Qué palabra española, castellana, ¿no? Tan fuerte! Quitarte de raíz de alguna parte, no apartarte, sino arrancarte. Este gemido, este grito de dolor, yo lo he sentido muchas veces en los salmos. Me ha hecho orar realmente con el grito de todo hombre. Y descubrir también que Dios tiene amígdala. ¿Sabéis lo que es la amígdala? ¿No? La amígdala es este órgano en el cerebro, ¿no? Que en la evolución humana tardó en desarrollarse, ¿no? Pero que nos daba la capacidad a los seres humanos y también a ciertos animales de, cuando se oye un estruendo, inmediatamente ponerse a salvo. Cuando se oye un grito, crear una alerta. Esto es, cuando alguien pide auxilio, esto es la amígdala, intentar ayudar. Dios tiene amígdala. Dios oye nuestros gritos. Dios oye los gritos de los hombres. He oído el dolor de mi pueblo y voy a bajar
a salvarles. Éxodo 3, ¿no? Dios tiene amígdala. Dios escucha los gritos de los hombres. Y yo he tenido que convertirme a este Dios creyendo que realmente me escucha. Nos escucha el grito de los hombres. Y solo Él es capaz de arrancarme de la tiniebla, de arrancarme del sufrimiento, de arrancarme del dolor y de la angustia, ¿no? ¿Cuáles son esos gemidos del hombre que a mí me han hecho tantas veces, pues, orar con ellos? Pues el gemido, ¿cuál es el primer gemido del hombre? Ser hombre, ser humano, el primer gemido. Esto es ser hombre, ángel con grandes alas de cadenas, ser y no ser, eternos, fugitivos, diría Blas de Otero, ¿no? Ser hombre. ¿Cuántas veces nuestra humanidad es un peso? Y gritamos desde lo humano, desde la humanidad, y le gritamos a Él para que nos salve. Necesitamos gritar, decía un humorista muy famoso, Tipicol. Algunos de vosotros sabréis quién es o quiénes eran. Decían, no hay nada más triste que gritar en voz baja. Cuando el hombre no puede ni gritar, pero cuando el hombre puede gritar, cuando hay alguien en esta tierra que grita, será porque quiere que le arranquen de algo, ¿no? Por lo tanto, los salmos te enseñan también a escuchar los grandes gemidos de la humanidad, el gemido de ser hombre, el gemido del dolor, el gemido de la cruz, ¿no? Escuchar en ese gemido todo el gemido de un Dios que también ha gritado, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Este sentido de los salmos es muy profundo, ¿no? Porque a veces, mirad, sentimos que la oración litúrgica tiene que ser toda de alabanza, toda gozosa, feliz, alabar, adorar, pero también está hecha, es una oración precisamente para hacerte una con la humanidad, con cualquier ser humano, comprender al hombre, comprender tu propio corazón y comprender el corazón del otro. Nosotros cuando terminamos de orar, y esta es el siguiente signo, característica que me gustaría que recogierais de lo que es la liturgia, este río de palabras en el que nos hemos sumergido, nos dejamos voltear, sentir, nos lleva a una oración silenciosa. Siempre la comunidad hacemos este tiempo de liturgia, vísperas, laudes, y inmediatamente tenemos después una hora de oración. Esa hora de oración es, en principio, una oración silenciosa. Hemos escuchado muchas palabras, ahora hay que callar. Hemos tenido en los salmos muchas imágenes, ahora hay que cerrar los ojos. Cuando quiero ver, cierro los ojos. Pues ese momento litúrgico también para nosotros, donde se produce un profundo silencio, ¿no? Nos hace comprender que todas esas palabras no es un río que nos lleva, nos deja en cualquier sitio o es un río que pasa, sino que esas palabras han quedado guardadas en el corazón, ¿no? Entonces, en esa oración que inicia la comunidad, y esta es una experiencia nuestra, es una oración por una parte silenciosa, la necesidad de parar ese río para recoger el volumen, el caudal, ¿no? ¿Y qué es lo que ha quedado? ¿Qué es lo que ha quedado? Y iniciar o bien una oración, una ruminación, rumiar alguna palabra que haya quedado de toda la liturgia, de tal manera que podamos recordarla continuamente. No sé si vosotros habéis hecho o hacéis, ¿no?, la oración a veces con una sola palabra repetida y repetida hasta que esa palabra que pasó en un versículo de un salmo se convierta
en una palabra que se repita a lo largo del día, ¿no? ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. ¿Qué los hijos de Adán? Para que tú pienses en ellos. Como un pálpito, como si fuera el pálpito del corazón. Y hacer una oración que a veces es en silencio absoluto, sin juzgar, sin pensar, solamente dejar que la palabra se pose. Pero cuando se pose, ¿qué palabra ha quedado? Y rumiarla, y rumiarla. Hasta que esa palabra no se va desdoblando, ¿no? Y va dando una luz a la vida y a todo el trayecto de la vida. Y esa palabra, convertirla a veces también en una palabra antirrética. El método antirrético, que lo conoceréis, San Ignacio lo utilizaba mucho, ¿no? Pero sobre todo es un método de los monjes, ¿no? De los monjes del desierto. Es esa palabra que dice lo contrario a lo que sientes, ¿no? Es decir, que cuando nosotros estamos diciendo no puedo más, tengo una debilidad que no la soporto, yo siento una palabra dentro de mí que dice, Señor, tú eres mi fuerza y mi energía, en ti confío. Cuando desconfías, viene la palabra antirrética, en ti he puesto toda mi confianza. Esa palabra antirrética, que es una disciplina, ¿no?, de la oración, que te la ha dejado la liturgia, ¿no?, que te la ha dejado la liturgia, es una palabra sanadora. Sanadora, aprender a hacer esto, es decir, que una palabra se repita constantemente y que una palabra nos contradiga el sentimiento que tenemos interno, es algo que lo hemos aprendido del monacato más antiguo y que los grandes santos han utilizado siempre como sanación espiritual y sanación interior, ¿no? Y yo os propongo esto, ¿no? Es decir, a veces meternos en ese río de palabras inmensas, ¿no? Que son todas las palabras del mundo, ¿no? Como todas las mañanas del mundo, todas las palabras del mundo están contenidas ahí, pero también hay palabras que quedan. Y además hay palabras que necesito porque yo me estoy diciendo palabras contra mí mismo, contra mí misma. Y el Evangelio, los salmos, me dan palabras a favor de mí, a favor de mí. Son palabras, ¿no?, que me llegan como una gracia del cielo. Bueno, pues esta oración silenciosa, ¿no?, que digo que está después de toda nuestra liturgia, yo creo que pone ese punto, ¿no?, a la liturgia, este río rabioso, ¿no?, tremendo, poderoso, de aguas caudalosas, ¿no? De repente caer en este silencio es como si se amainase, ¿no?, como si el río llegara a un mar, como si desembocara en el silencio donde ese río cobra la paz que a lo mejor faltó mientras estábamos en su curso, ¿no? Y la última de los signos que os quería dar de la liturgia, quizá lo más, lo más espléndido, yo creo, que yo he vivido en la liturgia. Nosotros somos una comunidad, ahora mismo en la actualidad, en Sotillo, donde vivimos Inmaculada y yo, somos una comunidad de 42 hermanas. Y rezamos a dos coros, ¿no? A veces cantamos, a veces simplemente respondemos a dos coros, a veces solamente responden dos hermanas, a veces rezamos en inglés, a veces rezamos en italiano, a veces rezamos en castellano, ¿no? Pero quizá lo más bonito de la oración litúrgica es la comunión, es poderlo hacer juntos, a una sola voz. Nosotros en el frontispicio de nuestra regla dice San Agustín, lo primero para lo que estáis reunidas en comunidad es para tener un solo corazón y una sola alma hacia Dios. Ese es nuestro fin.
¿de acuerdo? De tal manera que si se cumple esto, luego se puede cumplir todo lo demás. Pero se tiene que cumplir esto, ¿no? Se tiene que vivir esto. Yo siempre digo, a un solo corazón, a una sola alma y a una sola voz. Y esto se experimenta en la liturgia, ¿no? Donde a una sola voz recitamos palabras de otros, recitamos palabras arcanas, palabras de hombres de fe, de hombres desesperados, de personas dando gracias y las hacemos nuestras a una sola voz, a una sola voz. Esto es muy bonito. Esto es inolvidable. Mirad, cuando nos ponemos a rezar, yo tengo a una hermana aquí que se llama, igual que yo, Prado, y otra hermana que se llama Marian, y otra hermana que se llama Elizabeth, Erika. Puedo deciros que en el momento en el que empezamos a rezar, yo sé cómo está Prado. Yo voy, tiene un sueño enorme. Lo miro, sí, tiene mucho sueño. Oímos los tonos, las voces, los silencios de las hermanas. Es una sinfonía realmente, ¿no? Es una sinfonía preciosa, donde realmente podemos los unos a los otros, ¿no? Como si fuéramos instrumentos que estamos todos a una, pero cada uno tiene su desafine, su tono, su cualidad. Hay hermanas del otro coro que se las oye más que a nadie y a otras no se les oye casi nada, pero están ahí, ¿no? Es el cantus firmus de la vida, eso te dice, ¿no? Estamos unidas hasta en esto. Nunca a lo largo del día hacemos ninguna actividad donde tan a una físicamente, porque con el corazón, físicamente estemos tan a una haciendo algo a la vez, en el mismo lugar, al mismo tiempo, diciendo las mismas palabras y sin embargo seguro que para cada una tiene un eco diferente. Ah, la unidad en tantísima diversidad, ¿no? Bueno, pues yo sí que os puedo decir que la oración litúrgica para mí tiene la noche, el gemido, el concurso de tantas palabras, incluso aquellas que me destrozan el corazón. Tiene esta cualidad bellísima, salvífica, alegre, gozosa, que es hacerlo en comunidad, ¿no? Y yo creo, y esto he experimentado, y ya voy a terminar, he experimentado que todo nuestro trabajo apostólico nace de la oración, la litúrgica y la silenciosa. De aquí brota, ¿no? Todo lo que luego durante el día, cuando vamos saliendo y mientras subimos otra vez la cuesta, esta que habéis visto, ¿no? Vamos diciendo, buenos días, ¿qué tal estás? ¿Has dormido bien? He dormido fatal. Hoy tengo un montón de trabajo. Salimos a la vida, ¿no? Unidas para lo que el Señor quiera. Todo nuestro trabajo pastoral y toda nuestra vida, ¿no?, se cuaja en esta oración de la mañana, del mediodía y de la noche. Y termino con una imagen preciosa que a mí me gusta recordar de mi adolescencia y de mi juventud. Mi madre era de un pueblo de La Mancha, un pueblo pequeño se llamaba así, ¿no? La región de la Jara. Eran montes muy bonitos, en primavera llenos de flores, de jara, olían como nuestro monte cuando salimos a rezar y decimos, uff, ¿cómo está la jara? ¡Ay, el tomillo! ¡Ay, las lavandas! Es un perfume, ¿no? Pues en el pueblo de mi madre sucedía lo mismo. Cuando tenía 16, 17 años me empezó a gustar ir al pueblo, ¿no? A ver a la abuela, a ver a algún tío que quedaba por allí, ¿no? Y me sorprendió una cosa, y era que por la mañana, a la madrugada, cuando casi estaba ese crepúsculo del que os he contado, ¿no?,
es un tiempo difuso donde no se ven todavía las claridades, se olía un perfume que yo cuando era joven no sabía de dónde venía. Era un olor específico, ¿no? Era el olor de la encina quemada, de la encina que todos los días tenía costumbre el pueblo de encender una chimenea con leña de encina, ¿no? Y se exhalaba por todo ese valle un olor maravilloso. Y me acostumbré a pasear teniendo 17 y 18 años por las calles desiertas de ese pueblo todavía, ¿no? Había alguno que gritaba, alguien que los carros, todo esto. Me gustaba pasear porque se llenaba todo el valle como de una neblina, ¿no? De un olor, un perfume y de una neblina. Bueno, yo creo que la oración nuestra provoca eso, invisiblemente, ¿no? Nadie sabe que estamos 42 hermanas rezando por la humanidad entera, rezando al Señor como somos, con lo que llevamos cada una, ¿no? Con lo que traemos de este mundo, de todas las personas que conocemos, de toda la historia que nos vuelcan sus noticias, ¿no? Continuas y diarias, y las llevamos a esta oración, y de esa iglesia sin chimenea sale un humillo blanco y un perfume que huele a casa, a hogar, a lugar seguro, donde se quiere la gente, donde se vive, donde se puede habitar. Pues queridos amigos de Almería, yo he terminado. Quiero deciros que en mi experiencia de religiosa, sin ninguna experiencia de oración casi ni personal ni litúrgica, la liturgia y la oración personal me fue tallando una vocación en mi vida, que duró años, que dura años, pero que me talla cada día. Yo sé que soy la que soy gracias a la oración. De una manera, de otra, siempre que me pongo con mis hermanas o sola delante de él. Ante ti, esta que soy, hazme. Buenas noches. Y para que conozcáis un poquito a nuestra comunidad, me permitís que ponga una canción que es muy bonita. Nosotros, esta oración litúrgica nos llevó a crear un canto que se llamaba el Gran Jalel. Sabéis que es el salmo de donde se saca la gran palabra aleluya, de alabanza a Dios, ¿no? Y un compositor que es hermano nuestro de nuestra fraternidad compuso la música de este salmo y me gustaría terminar con ello, pero me gustaría que saboreaseis la alegría, ¿no? El aleluya verdadero, ¿no? De poder orar con toda la iglesia, ¿no? Todos los días y a cada instante de nuestra vida. Os lo pongo, me parece que os va a gustar. Además, así conocéis un poquillo nuestra comunidad.
gracias al Dios de los dioses. Porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores. Porque es eterna su misericordia. Él solo hizo maravillas. Porque es eterna su misericordia. Él hizo sabiamente los cielos. Porque es eterna su misericordia. Sobre las aguas asentó la tierra. Porque es eterna su misericordia. Él hizo las grandes lumbreras, porque es eterna su misericordia. El sol para regir el día, porque es eterna su misericordia. Ale, 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 Y las estrellas para regir la noche. porque es eterna su misericordia. Hirió a Egipto en sus primogénitos. Porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de aquel país. Porque es eterna su misericordia. Mano fuerte y brazo extendido. Porque es eterna su misericordia. Dios su tierra en elevar. Porque es eterna su misericordia. En heredad a su siervo Israel. Porque es eterna su misericordia. Y Dios se acordó de nosotros. Porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Porque es Eterna su misericordia. Bueno, ojalá la humanidad, todo el mundo, toda la iglesia pudiéramos un día cantar así,
todos unidos un gran jalel. Pues que así sea, ¿de acuerdo?